Gracias por acompañarnos. Damos en primer lugar la bienvenida a los miembros del Presidium, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, doctor Mancera. El doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, el secretario de Educación del Gobierno de Yucatán. El doctor Carlos Ornelas, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y el doctor Claudio González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero. Queremos también agradecer muy especialmente la presencia de los secretarios de Educación de Aguascalientes, el maestro Fernando García Garnica. Muchas gracias, secretario. Secretario de Educación de Baja California, la secretaria de Educación de Baja California, la maestra María del Rosario Rodríguez. Muchas gracias. El secretario de Educación de Puebla. Muchas gracias, maestro. También el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Juan Carlos, muchas gracias. Como es extensísima la lista, hago una mención bastante rápida, pero muy agradecida a los representantes de los gobiernos o las secretarías de Educación de Baja California, de Coahuila, de Jalisco, de Tabasco, de Quintana Roo, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Zacatecas. También al profesor Juan Campechano, representante del Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo, Cultural y de Superación Profesional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Campechano, gracias. También nuestros amigos y compañeros de organizaciones de la sociedad civil, A Favor de lo Mejor, CANIEM, Bitácora Social, Crystal House, SIDAC, Enseña por México, Educa, Suma por la Educación, Únete, el Ceneval. Muchísimas gracias al maestro Rafael Vidal. Educar, Reforestamos México, Un Kilo de Ayuda, la Unión Nacional de Padres de Familia, Lazos, la Universidad Anáhuac, el Instituto de Evaluación de Nuevo León, representantes también de los estados de Guerrero y Chihuahua, y por supuesto nuestros amigos y miembros del patronato. Muchas gracias especialmente a Alicia Lebrija. Bien, entonces para iniciar esta presentación quisiéramos compartir con ustedes un video que nos habla precisamente del sentido del trabajo. Adelante. Aquella mañana, la patria mandó a sus 32 hijos a la escuela. Cada uno irá a una escuela diferente. Y cada uno acudió a una entidad distinta. Pero esa noche, cada uno contaba una historia diferente. ¡Estrenamos computadoras! En mi escuela no hay luz. Hoy nos visitó el supervisor. Otra niña dejó la escuela. Mi maestro faltó otra vez. Hoy aprendí mucho. La patria se preguntó por qué la calidad de su educación era tan diferente. Para averiguarlo, tenemos el IDEI, Índice de Desempeño Educativo Incluyente. Con el IDEI podemos identificar las dimensiones fundamentales para conocer el aporte educativo de cada entidad. Estas dimensiones son: ¿qué tanto participan mamás y papás? Si el supervisor visita las escuelas, la actualización de los maestros, que los alumnos no abandonen la escuela y si logran concluir la educación básica en tiempo y forma. La otra mitad considera si los alumnos aprenden lo elemental o superior al llegar a sexto de primaria y tercero de secundaria. Para que este comparativo sea justo, la diferencia del contexto de cada entidad es considerada. Así, con el IDEI sabemos qué entidades están en nivel muy alto, en nivel alto, cuáles apenas alcanzan el nivel esperado
e identificar qué estados son los más afectados con bajo o muy bajo rango de desempeño educativo, donde el derecho a la educación no está siendo garantizado. Por ello, las mamás, papás, supervisores, maestras, maestros, directivos y alumnos somos corresponsables. Y como ciudadanos debemos exigir que todos tengan las mismas oportunidades para recibir una educación de calidad. Porque las niñas, niños y jóvenes son primero. Descarga el reporte completo IDEI, consulta tu estado y comparte esta información. Solo la educación de calidad cambia a México. Bien, perdón, no hice mención al secretario de Educación de Colima. Muchas gracias. Como hemos visto en la animación, el IDEI es un comparativo dinámico y ajustado del desempeño educativo de los estados en los rasgos más relevantes de primaria y secundaria. Uno de los cambios más profundos que ocurrieron en educación en 2013 en materia educativa es la incorporación al artículo 3 de este párrafo. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Así, el texto constitucional establece un claro criterio de éxito en la intervención educativa. Antes, cualquier inscripción sumaba a la cobertura, cualquier jacal a la infraestructura, cualquier asignación de personal se daba por buena y positiva, sin revisar cuál fue el impacto del servicio ofrecido, ni tampoco cuál fue el desempeño de los servidores públicos involucrados, desde el secretario de Educación hasta el maestro frente a grupo o el asesor técnico pedagógico. ¿Por qué un índice educativo? Precisamente para responder a la pregunta, ¿y con ello aprendieron? Lo que nos dice el texto constitucional es que cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo educativo tienen sentido solo y en cuanto se apuntan hacia el logro del aprendizaje de los alumnos. En la concepción contemporánea del derecho a la educación no basta la cobertura, la inscripción, la incorporación, es necesario el aprendizaje. De hecho, una cosa sin la otra no hace sentido. Hoy la tentación en muchas de las autoridades, la tentación todavía en muchas de las autoridades de referirse a los programas y acciones con la gran danza de los números, más becas, más libros, más computadoras, más. El asunto es si esos insumos sirven a los aprendizajes. Así como la auténtica evaluación de las tareas de salud no es si se compraron y distribuyeron muchos fármacos, sino si se paró una epidemia. Así ocurre en la educación. Los aprendizajes son el punto de llegada obligado. Fuimos y seremos parte de los críticos más severos sobre las limitaciones de las pruebas existentes, incluida enlace, pero queremos insistir en que es de vital importancia contar con datos confiables y públicos sobre los aprendizajes, alumno por alumno y escuela por escuela. Nos parece una gran irresponsabilidad no contar con esto y nos parece un paso atrás hacia la opacidad si no disponemos de ello pronto. ¿Por qué un índice educativo? Porque se necesitan parámetros objetivos para ubicar en qué medida la nueva generación despliega su potencial pleno. Nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, nos lleva a preguntarnos cómo está y cuánto mejora la educación en mi estado, en mi entidad. Para ello es fundamental tomar en serio el contexto. En México se habla mucho del contexto, pero casi nadie lo estudia propiamente, lo registra propiamente y entonces lo relaciona con los aprendizajes. No podemos aquilatar adecuadamente el avance de los niños si en especial no conocemos de qué hogares salen cada mañana, cuál es la condición de ingreso y de escolaridad de sus padres, qué situación es, digamos, la que están viviendo en casa. Igualmente, su desarrollo no se da en el aire. Para diagnosticar adecuadamente la situación,
debemos poner bajo la lupa la intervención de los adultos, especialmente los más cercanos, los maestros, los padres, los supervisores. En suma, el IDEI, el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, nos permite diagnosticar. Esa es la primera clave del trabajo que presentamos hoy. Segunda clave, con el IDEI podemos formular metas que sirven para dar dirección al esfuerzo, para organizar la participación de los distintos actores, para pedir cuentas. Todos queremos mejorar, pero el IDEI permite ponerle fechas y magnitudes a las intenciones para que no se queden simplemente en buenos deseos. También precisa lo que le toca a cada uno y así favorece la participación. Al aportar datos precisos, permite escapar de una de las más frecuentes coartadas. En lugar de responsabilizar a las autoridades pasadas o lejanas, como suele hacerse, nos pone delante de las autoridades actuales y cercanas. En lugar de decir que fueron los de otros sexenios o los de las oficinas de Argentina y Brasil, las de las calles de Argentina y Brasil, no de los países, es decir, los funcionarios de la SEP federal, el IDEI pone la lupa precisamente en el gobernador y en el secretario de Educación de cada estado. Nos permite exigir. Esa es la segunda clave. La tercera clave. Al identificar resultados positivos y ponderados, podemos interrogarnos por cuáles fueron los procesos que hicieron posibles estos resultados. Así se fomenta el intercambio de buenas prácticas. La gran tragedia de la evaluación es si no lleva al intercambio de buenas prácticas. La gran tragedia de la evaluación es si no lleva a identificar siquiera las buenas prácticas y solo registra los resultados. Así, Coahuila puede aprender de lo que hizo Colima, o Morelos de lo que hizo Guanajuato, o Jalisco de lo que se alcanzó en Zacatecas. Puede multiplicarse la colaboración entre Estado y Estado, entre primaria y secundaria, entre escuela y escuela, entre maestro y maestro. El sentido de la evaluación es la mejora, pero la mejora ocurre solo a través del reajuste de las prácticas. La verdadera reforma educativa, en ese sentido, no acaba nunca. No se puede decir que un proceso de, por ejemplo, cambio normativo ya terminó y entonces ya eso es la reforma educativa. Es una reforma y hay que continuar. La verdadera reforma no acaba nunca. No basta con evaluar, hay que entonces reajustar. Pero sin evaluación no sabes qué reajustar, cuánto reajustar, en qué sentido, y menos saber si el reajuste fue exitoso. El IDEI entonces nos permite proponer la tercera clave. Recapitulando, ¿qué es el IDEI? Es un índice que aborda el desempeño de las 32 entidades con datos para primaria y secundaria en un enfoque anual y dinámico. Es un instrumento que capta los esfuerzos que realiza cada estado para garantizar las oportunidades vitales de sus ciudadanos jóvenes, de sus ciudadanos niños, por la vía de la escolarización. Revisa si hay una primera inclusión, es decir, si hay incorporación, si están inscritos y permanecen en la escuela, si logran trayectorias completas, no truncadas, si las mayorías avanzan hasta llegar al bachillerato. Y después identifica la segunda inclusión, es decir, si hay aprendizaje, si esas trayectorias no son solamente completas, sino también exitosas, porque los jóvenes aprendieron lo que está previsto y lo que les sirve. La gran tragedia sería estar en la escuela y no aprender en ella lo que es necesario. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se mide el desempeño? En el IDEI identificamos las intervenciones de los adultos con indicadores sobre actualización docente, alcance de la supervisión y participación de los padres, que son los insumos y las condiciones para el hecho educativo. Y esto se relaciona con las magnitudes de algunos efectos en los alumnos, estado por estado, con indicadores sobre su aprendizaje, sobre su avance oportuno, lo que llamamos eficacia, y sobre la capacidad de los sistemas para no excluirlos, para no abandonarlos en cada ciclo escolar, es decir, la permanencia. El IDEI considera estos 6 factores, pero además toma en cuenta los elementos sociales de cada estado, a través de un procedimiento matemático para poder compararlas entre sí en un terreno parejo, porque las entidades y sistemas sí pueden ser comparadas con justicia.
por supuesto no con los promedios simples, y por supuesto es pésima interpretación cuando alguien hace eso, aunque sean autoridades. ¿Qué mensajes les queremos dejar con el IDEI? Que al diagnosticar podemos responder si los esfuerzos de cada estado hacen o no la diferencia. En 5 años, el IDEI nos ha mostrado contundentemente que sí, que el sistema educativo nacional depende en gran medida de lo que se hace en los estados y no de simplemente las grandes reglas o decisiones en la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿Cuáles son los resultados para este año? Aquí están las tablas de posición relativa. En primaria, vamos a ver primero el rango en primaria, vemos el alto desempeño desde Zacatecas hasta Sonora, Yucatán, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Campeche, Sonora. Después está la zona de lo esperado, desde Durango, pasando por la mayoría de las entidades, hasta llegar a Querétaro. Vemos después el bajo desempeño de Morelos hasta Tamaulipas, Morelos, Chiapas, Baja California, Tamaulipas. Muy bajo desempeño en Guerrero y definitivamente falla grave en los casos de Michoacán y Oaxaca. Para secundaria, el ordenamiento nos permite destacar el muy alto desempeño de Guanajuato. Siguen después alto desempeño desde Querétaro hasta Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Puebla, Sonora, Yucatán, Distrito Federal, Nuevo León. La franja de lo esperable va desde el Estado de México hasta Morelos. De nuevo aparecen en el muy bajo desempeño Guerrero y, de nuevo, la falla grave de Michoacán y Oaxaca. Así, el IDEI nos permite diagnosticar, pero también entonces nos permite exigir. ¿Exigir qué? Para empezar, que se cumpla con el derecho humano y constitucional a la educación, el cual, como hemos dicho, es el derecho a aprender. Se trata de que las nuevas generaciones pasen por el ciclo de la escuela y aprendan en ella. Buscamos el logro incluyente, la verdadera equidad. La equidad no solo es que reciban el mismo tipo de servicio todos, sino especialmente que logren los mismos resultados. Se trata precisamente no de hacer una emisión masiva de posibilidades, sino ajustarlas a la historia y realidad de cada uno. Se trata de que el máximo logro de aprendizaje no sea el privilegio o la fortuna de unos cuantos, sino la experiencia y el derecho cumplido de todas y todos. Exigimos también eliminar el malgasto, demostrar que es posible gastar para aprender y aprender a gastar. Ponemos a disposición de todos información estatal sobre inversión en educación básica, sobre el desvío de recursos, sobre la inequidad magisterial, cuánto se paga a un maestro en los extremos, ¿no? Maestros que ganan menos de 5,000, maestros que ganan más de 50,000. También incluimos los datos de los resultados en aprendizaje y la distancia de cada estado con los punteros usando los resultados de PISA revelados en diciembre pasado. ¿Exigir a quién? A los gobernadores de los estados, pues son ellos los que jurídicamente tienen la principal responsabilidad en los resultados educativos, a los gobiernos de los estados. El IDEI permite que la demanda ciudadana no sea genérica y abstracta, algo así como queremos mejor educación, sino informada y concreta, como por ejemplo pedimos que se fortalezca la supervisión en secundaria en Guanajuato, o debemos mejorar a los docentes en primaria en Querétaro. Queremos que nuestros niños no se rezaguen en la primaria en Veracruz. Hay que impulsar la participación en las secundarias de Durango. Se está excluyendo en la primaria a muchos alumnos de Chihuahua. Todos estos datos son reales, son ejemplos reales. Esperamos, pues, que la indignación derivada del conocimiento sea el motor de activación para el cambio social. Finalmente, el IDEI permite proponer. Nuestra convicción como activistas es que la mejor manera de predecir el futuro es hacer lo necesario para que llegue. Y para ello hemos asumido que toda crítica debe estar acompañada de una propuesta. Nuestra convicción como investigadores es que las relaciones sí se pueden aprender. Sirve muchísimo el cambio legal, el marco de la educación en términos normativos, pero confiamos en que las relaciones de aprendizaje
de calidad, las innovaciones a pequeña escala que se van llevando adelante, las buenas prácticas que consideran el contexto, sean las reformas que más perduren. Este año reunimos explicaciones y hallazgos útiles de la literatura especializada, destacando buenas prácticas que animen a los actores involucrados a reflexionar y actuar en consecuencia a favor de las niñas, niños y jóvenes. Desde la evidencia ponemos a disposición de las autoridades, los ciudadanos, los padres y los maestros buenas prácticas sobre cada decisión, aquello que aporta a la mejora del aprendizaje, a la eficacia, a la permanencia en los alumnos, así como buenas prácticas de profesionalización docente, de supervisión y de participación de los padres. Nuestra convicción, como apasionados de la educación, es que el aprendizaje requiere de un tratamiento holístico, integral. Asumimos que las dimensiones del IDEI son elementos cruciales sobre la calidad de la educación en estos niveles, pero no representan, por supuesto, la totalidad del sistema educativo. El aprendizaje es un derecho de nuestros niños que debe incluir elementos como la formación del carácter, el manejo de las emociones, el ejercicio responsable de la libertad, los hábitos, el sentido del humor, la apreciación de la belleza, el asombro de una curiosidad insaciable. Todos ellos, además de las habilidades de expresión y matemáticas, que son las registradas en las evaluaciones estandarizadas, son los elementos fundamentales en la posibilidad de ser uno mismo, elementos inseparables del derecho a la educación. Recapitulando, con datos públicos y sólidos se puede y se debe diagnosticar, exigir y proponer. La ideología y los pretextos dicen que todo es posible, pero en un futuro muy lejano, o que toda limitación viene de factores que no controlamos, ¿no? Siempre fue el orden internacional económico, cualquier otra cosa, el cambio climático, ¿no? Los niños no aprenden en las escuelas de México por eso. O que los más pobres están determinados fatalmente a seguirlo siendo, porque la escuela no puede resistirse al entorno. Nosotros, en cambio, sostenemos lo contrario. Sostenemos que la escuela contiene el virus de la equidad, pero que solo puede activarse si no la abandonamos a su suerte, si entendemos que es una comunidad de personas y no una simple clave de centro de trabajo, y que en ellas los más importantes son los niños y los jóvenes. No podemos ser indiferentes a la desgracia de cientos de miles de niños. Además de nuestra demarcación, además de nuestro estado, los niños son finalmente los niños de todos, son los niños de México. Que no nos acostumbremos a que no tengan clase, a que vayan a simulaciones de escuela, a que no aprendan, porque si nos acostumbramos estaremos perdiendo toda posibilidad de acuerdo y de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de presentar este trabajo de nuestra parte, queremos invitar al doctor Carlos Ornelas a que nos haga favor de compartir su comentario. Leo una brevísima semblanza porque tiene una vida enormemente atractiva, aventurera y digna de admiración. Es profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha sido Fulbright Scholar y profesor visitante en la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard. Fue profesor visitante de Educación Comparada Internacional en el Teachers College de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Obtuvo el doctorado en Educación por la Universidad de Stanford. Es autor de muchos libros, entre los que destacan Educación, Colonización y Rebeldía, La herencia del Pacto Calderón-Gordillo, Política, Poder y Pupitres, Crítica al Nuevo Federalismo Educativo, y fue el coordinador de buenas prácticas en educación básica en América Latina del Instituto de Comunicación Latinoamericano, de Comunicación Educativa, entre otros muchos libros. Es también editorialista de Excelsior. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación a Mexicanos Primero. Es la primera vez que participo en un acto de estos. Ya me imaginaba que David nos iba a dar el contexto y las cifras importantes que están en el IDEI de este año,
Es un trabajo excelente. Así es que voy a enfocar mis comentarios en el contexto en donde está, que hace referencia aquí a la reforma educativa. Y trataré de decir algo interesante. ¿Me dijeron 12 minutos o son 5 nada más? 5 y después de 5. No, bueno, ya me cambiaron las reglas del juego. Me dijeron 12 minutos y preparé un escrito para 12 minutos. La reforma educativa que se inició en 2012 en este país tiene ciertas características que pudieran presentarse para hacer una reforma de éxito. Thorsten Husén, un gran educador sueco que estudioso de las reformas educativas, sobre todo en Europa, pero también en otras partes del mundo, señala que hay varios requisitos para que las reformas sean de éxito. Las reformas educativas, primero, que se enmarquen dentro de un contexto de reformas profundas, de cambios en la sociedad, que todo el país esté en movimiento. Segundo, que es una cuestión de tiempo, no podemos esperar resultados de la noche a la mañana, eso no es posible, pero sí se pueden establecer las reglas de funcionamiento en corto plazo. Tercero, que haya disponibilidad de recursos, no solamente económicos, no solamente financieros, sino también de recursos políticos y de otro tipo, la voluntad que le llaman. Cuarto, la participación social, desde las bases, pero también de organizaciones sociales, y es aquí donde entran Mexicanos Primero y cientos de asociaciones civiles que andan metidas en la cuestión de la educación. Quinto, resolver los conflictos que surgen entre las metas que queremos, y no solo por conflictos de ideologías distintas de quienes se oponen y quienes la defienden, sino aún dentro de quienes proponen las reformas, hay conflictos en las metas entre buscar más calidad o alcanzar la equidad, que a veces no se pueden conciliar. Ya la reforma educativa que se emprendió en el gobierno de Enrique Peña Nieto surgió desde la cúspide del poder, del Pacto por México, de compromisos que hubo entre los partidos, pero las exitosas, todas las que reseña Husén, partieron también de la cúspide del poder político, no una demanda popular. Los diagnósticos que hicieron los dirigentes coincidían con necesidades sociales y lograron el apoyo de organizaciones sociales, pero que no fueron subordinadas ni a la cola. Fue participación y colaboración crítica, de exigencia, como dice aquí, pero también de reconocimiento de lo que se estaba haciendo. Las asociaciones de maestros de estos países, los europeos, sobre todo la Alemania de la posguerra y en Suecia también después de la Segunda Guerra Mundial, no se parecen al CENTE ni a la CENTE. Ofrecían resistencia al cambio, es el cemento duro, burocrático del que habla Husén, pero finalmente se convencieron, y es el desafío principal que enfrentan las reformas educativas: cómo convencer a los maestros para que estos acompañen y sean parte de la reforma, porque al final de cuentas son quienes los van a poner en práctica en el mediano y en el largo plazo. Doy la bienvenida a los grupos sociales interesados en la reforma, porque van a hacer esta labor de exigencia y acompañamiento crítico. El texto de Mexicanos Primero, diagnosticar, exigir, entre paréntesis, reconocer, que lo quitaron del título, pero sí está en la introducción, y proponer el Índice de Desempeño Educativo Incluyente 2014. En este se hace la crítica a las posibles desviaciones de la reforma, censura la recentralización del pago de la nómina, aboga por un federalismo de a de veras y otros asuntos. Un federalismo integrador tal vez sería la palabra apropiada. Los índices de desempeño muestran que estamos lejos de un ideal y que hay que trabajar duro para alcanzar las metas que se trazan. Es aquí donde entran los conflictos en los propósitos, no solo entre quienes quieren la reforma y quienes la rechazan, sino también entre nosotros mismos.
El IDEI nos presenta información y análisis valiosos que bien pueden servir de base para seguir con debates programáticos sobre cómo se pueden conciliar los fines en competencia. Y creo que le atina cuando pone el énfasis en este concepto de aprendizaje. Podemos buscar calidad y podemos buscar equidad, pero si no centramos en el aprendizaje, estaríamos dispuestos a perder muchas cosas. El meollo de la reforma. ¿Cómo convencer a los maestros? En los casos que analizó Hussain, las asociaciones de maestros eran de las primeras interesadas en los cambios, después de haber ofrecido resistencia, a pesar de que se les juzga como conservadoras. Es la cobertura de cemento de la que hablaba, que defienden lo existente. Pero el liderazgo de esos países era fuerte y estaba comprometido con el cambio. Hubo continuidad a lo largo del tiempo y supo escuchar, ese liderazgo supo escuchar a quienes apoyaban, pero también a quienes se oponían. Mexicanos Primero nos invita a pensar, presenta propuestas en las 6 áreas del IDEI, un párrafo extenso, casi al final me movió a la reflexión. Lo iba a leer, pero veo que el tiempo, el reloj está en mi contra. Me va a dar paranoia, me siento perseguido por el tiempo. Pero sí es realizable. Cuando habla, está en la página 121, es un párrafo extenso que habla de la escuela amable. Esto coincide con la conclusión de uno de mis libros, que lo citó David, Educación, Colonización y Rebeldía, donde me permití sintetizar, poner en unas cuantas páginas la edutopía democrática y equitativa para México, para el México del siglo XXI, que abarque al mayor número de mexicanos posible. Es utópico, pienso, pero sí es realizable si conjugamos esfuerzos. No podemos dejar solo al gobierno no podemos dejar solo al gobierno la tarea de reformar la educación. Debemos acompañarlo, vigilarlo y apoyarlo cuando se deba. Esta reforma surgió de la cúspide del poder, hay que exigirle que se cumpla. El eslabón débil, aquí estoy un poco en desacuerdo con la propuesta del índice y de Mexicanos Primero. El eslabón débil está en los gobiernos de los estados. No tienen el suficiente compromiso con la reforma. No he escuchado un solo gobernador que diga: hago mía la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto, voy a acompañarlo. Por el contrario, parece ser que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este liderazgo aparentemente débil, se está moviendo fuertemente, ha logrado acuerdos con gobiernos de los estados para suavizar en lo más posible la ley del servicio profesional docente. También a ellos debemos exigirles. No toda la recentralización es incorrecta. Un liderazgo fuerte es necesario para llevar a buen puerto las reformas ya puestas en marcha. Muchas gracias, Carlos. Ahora pedimos que tome la palabra el doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, es secretario de Educación en el estado de Yucatán. El doctor Godoy es médico veterinario zootecnista de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en nutrición animal. Ha sido docente y funcionario de la Universidad Autónoma de Yucatán, institución de la cual fue rector en el periodo 2003-2006. Desde entonces y actualmente es secretario de Educación del estado de Yucatán. Doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a los integrantes del Presidium. Y en primera instancia, permítame expresar que es un alto honor para un servidor y para quienes me acompañan de Yucatán representar al Magisterio de Yucatán en esta importante ocasión en la que Mexicanos Primero distingue al Magisterio yucateco por su desempeño, un magisterio responsable, comprometido con la calidad y con la inclusión y con una clara noción de la equidad
en la que estos dos factores se equilibran. Equidad para Yucatán es la misma calidad educativa para todos. México sin duda requiere de organizaciones como Mexicanos Primero, atentas a los grandes fenómenos nacionales. Mexicanos Primero se ha distinguido por observar los desafíos de la educación y, más allá de estar o no de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, la realidad es que su participación nos obliga a todos a la sana reflexión y siempre a estimular el debate. El IDEI representa un valioso esfuerzo para analizar y debatir el desempeño educativo en el marco de la lógica de la inclusión. Reuniones como la de hoy permiten sin duda entender todos los diferentes elementos que conforman la realidad educativa de país y estados y sobre todo las relaciones que guardan entre variables nada sencillas de reconocer y valorar. Dicho esto, permítame compartir con todos ustedes cuáles son los rasgos del proyecto de Yucatán. Yucatán hace 5 años comenzó un trayecto hacia la autogestión escolar, un trayecto hacia el empoderamiento de sus escuelas, un trayecto para mover desde la escuela el servicio educativo. Y en ese sentido nos dio mucho gusto, y hay que reconocerlo, cómo la Secretaría de Educación Pública privilegió la activación de consejos técnicos escolares y creó espacios para poder operar con ellos. Yucatán lo está haciendo de manera responsable y celebra este encuentro. ¿Cómo lo hicimos y sobre qué base hemos trabajado? Un modelo de gestión propio del Estado, lo llamamos nuestro modelo de gestión regional, ha sido el hilo conductor. Un modelo de gestión que tiene un orientador de calidad conceptualizado, debatido, consensuado en el Estado y que le llamamos el paradigma de una escuela de buena calidad. 20 rasgos, afortunadamente rasgos que se articulan y se encuentran con lo que hoy la Secretaría de Educación Pública también propone como los rasgos de la normalidad mínima. Un modelo de gestión regional que ha sido implementado como un constructo de la mano de los maestros. Y refiero al doctor Carlos Ornelas cuando clara y de manera muy enfática e importante señala que un proyecto de esta envergadura no puede ser un proyecto impuesto, sino tiene que ser un proyecto construido con los docentes. En Yucatán así se ha construido con presencia, liderazgo directo del secretario y de los directivos para que los maestros se vayan apropiando de él. Construcción colectiva, un segundo rasgo. Tercer rasgo, fortalecimiento de la función supervisora, fortalecimiento del liderazgo de los directores, articulación de los niveles educativos que conforman la educación básica, la concebimos como un continuo y no como segmentos como tradicionalmente la hemos enfrentado y lo estamos logrando como una conceptualización. Un modelo de gestión que particulariza en una concepción regionalizada. Yucatán opera con 14 regiones, 10 del interior del estado y 4 en Mérida, producto también de una organización que le imprime equidad a nuestra distribución geográfica, porque estamos atendiendo rasgos de dispersión, rasgos de composición del servicio educativo como escuelas multigrado e indígenas. Un modelo educativo que privilegia el desarrollo de capacidades para el análisis de información, para la identificación de retos, para la formulación de propuestas, pero sobre todo para la gestión de proyectos y planes de mejora. ¿A qué niveles? A nivel de un consejo estatal, de consejos regionales que son el corazón del proyecto y ahora con la activación de los consejos técnicos a nivel de las escuelas. Un modelo de gestión que también ofrece una gama de servicios que permiten a docentes, escuelas y supervisores concentrarse en las tareas sustantivas. La tarea del aula para el maestro, la tarea del liderazgo para el director y, como señalé, la tarea de gestión de los planes de mejora para el supervisor. Un modelo de gestión que ha privilegiado la información en línea para efectos de lograr actualización de la información para la toma de decisiones y para la gestión del día a día. Un modelo de gestión regional
que ha abundado en la simplificación administrativa para nuevamente concentrarnos todos en la tarea sustantiva. Simplificación que tiene dos enfoques. Uno, reducción de carga, pero otro más importante tal vez, valor y uso de la información. Un modelo de gestión que aplica condiciones de equidad, como he señalado, atendiendo dispersión, condiciones multigrado, pero sobre todo escuelas indígenas. Yucatán ha hecho un gran esfuerzo en el marco de la inclusión, normalizando la lengua maya y hoy alfabetizando, y lo vuelvo a reiterar de manera clara y contundente, alfabetizamos en lengua maya a los indígenas, el español es atendido como segunda lengua y hemos recuperado el orgullo por lo que las matemáticas mayas fueron en el pasado. Un modelo de gestión regional que ha tomado a la evaluación como un proceso fundamental para la mejora continua. Un proceso de evaluación en el que nos damos condiciones para analizar información, identificar variables asociadas a las buenas y a las malas prácticas educativas, pero también a los buenos y a los malos resultados educativos. Yucatán ha profundizado en materia de evaluación. Hemos hecho un análisis detallado de todos los instrumentos disponibles y déjeme decirle que el colectivo de maestros yucatecos se ha dado para sí la única escala de competencias que hay en este país, desde preescolar hasta secundaria, toda alineada a la reforma que comenzó en 2004 con el preescolar. Esta escala de competencias permite complementar las observaciones de todas las evaluaciones disponibles y para nosotros es el cemento, el cementante entre cada uno de los niveles educativos porque permite transitar con una corresponsabilidad entre ellos. Hemos seguido de manera muy puntual también el debate nacional respecto a enlace. Lo que observamos en ese contexto es esta actitud responsable de revisar políticas educativas y a partir de ahí tomar las decisiones que se tuvieran que tomar por difíciles que éstas fueran. No hay duda, y lo quiero reiterar, que la evaluación externa estandarizada es fundamental para poder transitar en un análisis y entender desde la perspectiva de maestros, padres de familia y escuelas y estructuras educativas cuáles han de ser las acciones a tomar. Sin embargo, para que estos instrumentos sean útiles, deben de ser confiables. Enlace, concebida como una prueba de bajo impacto en el sentido de que no tuviera consecuencias más allá de conocer el dominio de los alumnos de ciertas capacidades básicas, se ha ido y se fue cargando con el tiempo de consecuencias que alineaban estados, consecuencias que señalaban y privilegiaban y destacaban escuelas, y tantito peor, consecuencias asociadas a los estímulos a los maestros. La prueba no fue concebida para eso. La prueba perdió confiabilidad y credibilidad. Una prueba diagnóstica con escasos controles en su implementación, le fueron asignadas consecuencias múltiples, lo que al final no pudo contener todo el operativo. Es sano que se haya hecho una pausa, analizar, ajustar y darnos los mexicanos los nuevos instrumentos que requiere los niños y el sistema educativo. El debate en torno a enlace debe tener como resultado la creación de instrumentos idóneos para impulsar el logro de los fines de la educación nacional. Bienvenida la discusión que Mexicanos Primero ha puesto sobre la mesa. ¿Qué tiene Yucatán hacia adelante para terminar? En primera instancia, organizar a una secretaría que está ordenada y estructurada para operar en una estructura de ejercicio de poder vertical. Invertir esa pirámide como ahora estamos haciendo para empoderar a la escuela significa reestructurar la organización y función de nuestra secretaría. Ese es tal vez el reto más grande que tenemos enfrente. Utilizar la red digital más importante que tiene este país, con 90% de cobertura, Mérida con 488 kilómetros de fibra óptica, con ya grandes capacidades para efectos de anchos de banda, es otro de nuestros grandes retos para que la conectividad y el equipamiento llegue a todas las escuelas y tenga impacto en el aula. Y muy importante, y lo quiero decir también
con el convencimiento que puede transmitir mi rostro. Implementar la reforma educativa. En Yucatán fuimos el primer estado en armonizar nuestra legislación. La reforma es una realidad. Estamos ya en procesos pragmáticos que implican ventajas y beneficios para las escuelas y que ya van logrando un consenso social. No debo y no puedo dejar de mencionar en qué marco Yucatán ha transitado durante los últimos años. El primero, y es encomiable porque implica un respaldo político importante, como señalaba el doctor Ornelas, somos un estado estable laboral y socialmente. Somos el estado que ha tenido por 10 años el ingreso al servicio basado en un examen de oposición. Somos el estado que en más plazas ha subido al concurso nacional, tanto para el ingreso como para el escalafón. Muy importante, nuestras escuelas normales fueron las primeras en enfrentar la evaluación externa y lograr todas el nivel 1 de los CIES y nuestros estudiantes lograr el mejor desempeño en el EGEL. Y por último, hemos logrado articular educación superior con educación básica para los fines de potenciarla. Por último, agradezco nuevamente a nombre de los maestros y maestras de Yucatán esta distinción de Mexicanos Primero les confiere y por su atención a todos, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Godoy, que nos muestra precisamente la experiencia de una entidad comprometida y los resultados están ahí a la vista. Ahora le pedimos por favor que tome la palabra al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. El doctor Mancera estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica y recibió las medallas Gabino Barreda y Diario de México. Obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente el doctorado en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica y obtuvo la medalla Alfonso Caso. Es autor de La tentativa en el Código Penal para el Distrito Federal y otro tipo de obras jurídicas. Fue el director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y se integró al Poder Judicial del Distrito Federal como consejero de la Judicatura. Actualmente es el jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Doctor Mancera. Muchas gracias, muy buen día tengan todas y todos ustedes. La verdad es que solo pedí hacer uso de la palabra para dar la bienvenida a todos y cada uno de los representantes de los diferentes estados que se encuentran en la Ciudad de México. Queremos reiterar nuestro compromiso también con las organizaciones civiles, como es el caso de Mexicanos Primero, para transparentar los datos, porque la labor que ellos realizan es una labor muy importante, pero debe de contar con el acompañamiento de los gobiernos. Si los gobiernos no acompañan esta tarea, difícilmente se pueden obtener los resultados que ahora se presentan. Que nosotros vemos con mucho interés, obviamente con la característica particular que ustedes saben tiene la Ciudad de México en torno a la educación, dado que es una tarea federal por la propia organización política que ha venido acompañando la vida de la Ciudad de México. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que en este ejercicio de gobierno hemos afinado, diría yo, mejorado sustancialmente la relación con el gobierno federal, con la Secretaría de Educación Pública, y eso nos ha permitido llevar a cabo varias tareas conjuntas, cosa que no sucedía, porque parecía existir un divorcio en las tareas propias de acompañamiento y las políticas públicas hacia los niños y niñas en la Ciudad de México. Hoy tenemos una relación fluida, hoy tenemos un convenio macro ya con la Secretaría de Educación Pública Federal. De este convenio se están desprendiendo varias acciones muy puntuales, como es la posibilidad de estar trabajando en conjunto
el plan piloto de las escuelas de tiempo completo. Estamos atendiendo ya a la fecha a más de 21,000 niños y niñas en este programa. Estamos queriendo llegar a las 100 escuelas en donde se implemente esta tarea, porque también estoy convencido, como aquí se ha dicho, que debe haber una participación que vaya midiendo paso a paso. Para el programa Saludarte de la Ciudad de México hemos convocado a las universidades, hemos convocado a los institutos y va perfectamente acompañado paso a paso, para no hacer una inversión solo por mencionarla o solo por dar alguna cifra, sino una inversión que tenga un asidero firme. También estamos convencidos que nuestra participación debe ser cada vez más importante. Estoy claro de lo que aquí se ha referido respecto a la tarea fundamental de los padres. Los padres tienen una tarea que, con los indicadores que aquí se toman, las 3 variables que observa la sociedad civil en Mexicanos Primero, se vuelve fundamental. Si los padres no acompañan el proceso educativo, si no están participando con la escuela, si no están de manera activa en las tareas propias de la educación, difícilmente se pueden alcanzar resultados satisfactorios. Nos quedamos con los datos que hoy nos han dado en los 2 rubros. Yo habré de dar las instrucciones para que cada vez encontremos las mejores prácticas. Hoy platicaba yo con Claudio de lo importante que es conocer las buenas prácticas de las diferentes entidades, las buenas prácticas que se llevan a cabo y que por supuesto contribuyen a mejorar las políticas públicas. Así que hoy solamente quiero reiterar la bienvenida a todas y todos ustedes, felicitar por supuesto a Mexicanos Primero por esta tarea tan importante, decirle que seguirá contando con nosotros en todo lo que se refiera a información y que vamos a acompañar otra tarea muy importante que acabo de comentar con Claudio. En la Ciudad de México, en mi gobierno, promulgamos una ley que es la ley de 0 a 6. La ley 0 a 6 tiene que ver precisamente con esta primera infancia, con un proceso de acompañamiento del gobierno en la formación de los niños y de las niñas, en educación, en atención, en desarrollo, en poder rescatar todo su potencial. Vamos a estar muy pendientes con esta evaluación, que también es una evaluación fundamental, y vamos a trabajar porque con estos instrumentos que tenemos ahora en la ley, el gobierno está tomando muy en serio y este gobierno se va a caracterizar por el cumplimiento de todas estas metas enfocadas a los niños y a las niñas. No hay una inversión más sólida, una inversión más consistente de cualquier gobierno, creo yo, que el de la formación de los niños y de las niñas. El ocuparnos de la educación es la inversión más consistente. Así es que, de nueva cuenta, muy buen día, muchas gracias por su visita a la Ciudad de México, muchas gracias por los resultados a Mexicanos Primero, y vamos a seguir aprendiendo porque se aprende todos los días. Muchas gracias. Muy bien. Un pequeño video de recapitulación antes de nuestro mensaje final. Como cada año, la Patria revisó el INEGI para saber si sus hijos aprenden en la escuela. Al comparar a los estados, les sorprendió que muy pocos mejoran y decidió averiguar por qué. En su camino, se encontró con estados que están bajando sus resultados. ¿Qué pasa con Nuevo León? Exageras, seguimos en los primeros lugares. Buenos resultados para pocos y cada vez somos más los que abandonamos la escuela. Y en Aguascalientes, aunque íbamos muy bien. De unos años para acá ya no estamos aprendiendo tanto. Llegó a los estados sumidos en la mediocridad. Jalisco sin programas locales relevantes, Sinaloa con muy pocos alumnos con buenos resultados. Y gran sorpresa fue ver ahí mismo al DF y al Estado de México, que con todo y sus grandes economías, tan solo obtienen lo mínimo esperado. La Patria continuó con los estados que están abajo y estancados como Tamaulipas. ¿Por qué los niños no están en la escuela? Los expulsamos, creíamos que no daban el ancho. ¿Por qué?
Mire, señora Patria, yo estoy cumpliendo con mi parte. El gobierno hace lo mínimo, no se esfuerza para que tengamos la educación que necesitamos. Después encontró en Guerrero un trágico panorama. ¿Qué pasa aquí? Abandonamos la escuela. Yo he repetido año más de una vez. La Patria llegó al fondo de la tabla. ¿Y los niños? Aquí en Michoacán y Oaxaca ni siquiera nos dejan tomar clases. No les importa si aprendemos o no. Están violando su derecho a aprender. La Patria revisó el IDEI nuevamente y Colima llamó su atención. Velamos por quienes están quedando atrás. Nos capacitamos y buscamos nuevas estrategias pedagógicas. A mí me dieron una beca. La Patria decidió ir hasta arriba en la tabla del IDEI. En Yucatán los papás participamos, aunque aún podemos esforzarnos más. Mejoramos mucho este año. Que los niños no abandonen la escuela. Puebla se encontraba ahí. Hija, ¿cómo has mejorado? ¡Lo superaste! Enseguida notó a Zacatecas y Guanajuato. Comprobó cómo la tutoría, la gestión escolar, el esfuerzo y la mejora constante sí contribuyen a que los niños aprendan. La Patria pensó lo lejos que aún está México de garantizar que cada niña, niño y joven aprenda en la escuela, superando los límites de su contexto, y recordó a todos los que se están quedando atrás. Despertemos. Tú puedes hacer la diferencia. Descarga el IDEI y conoce cómo está la educación en tu estado. Exige a tu gobierno soluciones y metas concretas. Conoce las buenas prácticas educativas y propon mejoras en tu escuela. Pasa la voz y comparte este video. Si todos nos esforzamos, la educación de calidad cambia a México. Para el mensaje final le pido, por favor, al doctor Claudio González que pase. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. En Mexicanos Primero, como ya lo comentó David, creemos en la urgencia de transformar nuestro sistema educativo como vía de desarrollo, justicia y equidad. Creemos también que la información objetiva y la propuesta sustentada son vías poderosas para lograr el cambio deseado. Por eso nos da mucho gusto presentarles por quinto año consecutivo el Índice de Desempeño Educativo, el IDEI. Quiero agradecer y felicitar ampliamente la gran labor de David Calderón, director general de todos nuestros empeños, y de Jennifer O'Donoghue, que coordina nuestro trabajo de investigación. Asimismo, aprecio mucho el trabajo de Manolo Bravo, Fernando Ruiz, Iván Barrera y Antonio de Aro, que ha hecho posible esta nueva entrega de Mexicanos Primero. Manifiesto nuestro beneplácito por la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en este evento. Su participación da cuenta de la importancia y su mensaje también que le atribuye a la educación de calidad como vehículo de mejora para los capitalinos y los mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. También quiero agradecer los atinados comentarios al IDEI de alguien que con rigor, honestidad y valentía ha venido comentando los asuntos educativos del país por décadas. Gracias, Carlos, por tu entrega de hoy y por tu entrega de siempre. Muchas gracias también al secretario de Educación de Yucatán por sus palabras y, sobre todo, muchas felicidades por el avance tan notable que tiene su estado en los últimos años y gracias también por la descripción de los rasgos fundamentales que han hecho eso posible. Todos, como decía el jefe de gobierno, aprendemos el día de hoy de Yucatán. Algunos comentarios breves sobre los resultados que arroja el IDEI en su versión 2013. Qué dolor ver a Oaxaca, Michoacán y Guerrero en el fondo de la tabla. Es lastimoso ver que quien más lo necesita no avanza y es reacio a cambiar y mejorar.
En esos estados se han enquistado organizaciones cuasi delincuenciales que han secuestrado la educación y los recursos destinados a la misma ante la debilidad y connivencia de los gobernantes. Todos ellos se han olvidado de los niños, jóvenes y maestros a quienes deberían de servir. El resultado: hasta el 90% de los alumnos de 15 años de esas entidades reprueban o pasan de panzazo en la prueba PISA. 90%. Es decir, son sistemas totalmente fallidos. Si no nos atrevemos, los oaxaqueños, los michoacanos, los guerrerenses y los mexicanos, a enfrentar a esos grupos, no habrá nunca desarrollo, justicia y libertad en esos lugares. La reforma educativa en ciernes es un nuevo llamado a no dejar a Oaxaca, Michoacán y Guerrero en el olvido y el atraso. No más estados de excepción en el territorio nacional. La reforma se tiene que operar, como ya lo sugería el secretario de Educación de Yucatán, en todo el país, sobre todo donde más se necesita. Se avecina una prueba decisiva. La ley dice que para el 12 de marzo próximo, en unos pocos días, las legislaciones locales se deben de homologar a la legislación constitucional y federal en materia educativa. Para esa fecha sabremos si estos estados asumen el reto del cambio o lo resisten y rechazan. Otra entidad menos mencionada, pero que está excluyendo a sus niños y jóvenes de la escuela y del aprendizaje, es Tamaulipas. Resulta también reprobable el estancamiento en el que viven entidades como Chihuahua, Querétaro, San Luis y Sinaloa, entre otras. Sorprendentemente, entidades con niveles socioeconómicos elevados, como el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, también viven en una medianía pasmosa. Sentados en sus laureles no van a alcanzar el mundo desarrollado. Estas entidades nos deberían estar dando ejemplo de empuje y creatividad. No es el caso. Especial mención merece el DF, pues es la misma Secretaría de Educación Pública Federal la que administra los servicios escolares en la capital. Quieren cambiar la educación en el país, pero no han sabido operar cambios indispensables en su propio terreno. Hay entidades que tradicionalmente tenían alto desempeño que están cayendo. Es el caso de Aguascalientes y Nuevo León. A ellos habría que pedirles aplicación para revertir la caída y volver a ser referentes. También hay buenas noticias. Yucatán e Hidalgo muestran avances muy importantes que hay que felicitar. Nos enseñan que la mejora es posible si se hacen bien las cosas. Guanajuato, Puebla y Zacatecas nos dan luz de que no solo es posible adelantar, sino quedarse arriba. En estos estados se van reforzando círculos virtuosos que presagian mejoría constante. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir. Una palabra de cautela. Aunque en el contexto nacional hay mejores y peores, los que avanzan y los que retroceden, cuando nos vemos frente al mundo, todas las entidades están atrasadas. Un solo dato lo ilustra. Aprovechando que está aquí el primer ministro de Canadá, quiero comentarles que en la última prueba PISA, el 10% más bajo de los estudiantes de Canadá obtuvo un mejor resultado que el 10% más alto de México. Así es. Sus peores alumnos tuvieron mejor resultado que nuestros mejores alumnos. Ojalá el tema de la educación de calidad esté en la agenda del día de hoy entre los mandatarios de México y de Canadá. En ese contexto más amplio, no hay excusa que valga y no hay lugar para la timidez, el cálculo político o la dilación. Tenemos que avanzar a gran velocidad hacia la reforma educativa. En ese sentido, esperaríamos un esfuerzo mucho mayor y más aplicado de la Secretaría de Educación Pública para implementar la reforma al artículo 3 constitucional. Queremos de nuestra autoridad ejemplo de arrojo y valentía para poner a nuestros niños primero. Lo mismo se puede decir de las autoridades locales, empezando por los gobernadores.
Se les eligió y se les paga para que sirvan a la población, no para servirse con poder mezquino. Basta ya de privilegiar los intereses y prebendas de los adultos por encima del derecho de los niños a un mejor futuro. Queremos ver autoridades que van 2 pasos adelante de la reforma y no 2 pasos atrás. También los ciudadanos tenemos que poner de nuestro esfuerzo y tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que exigir y proponer avenidas para el aterrizaje de la reforma en ciernes. No podemos confiar nada más en la virtud de nuestros gobernantes. Tenemos que presionar el cambio y auditar que suceda. En fechas próximas, diversas organizaciones sociales estaremos lanzando una iniciativa denominada El Ojo Ciudadano, que busca activar dicha exigencia y también la propuesta de mejora por parte de los ciudadanos. El corporativismo, la corrupción y el abandono de escuelas y niños que ha caracterizado al sistema educativo a lo largo de las últimas décadas no va a cambiar por decreto o reforma constitucional. Va a cambiar si hay un esfuerzo sistemático, como lo comentó Carlos Ornelas. Va a cambiar si hay un esfuerzo sistemático y perseverante, tanto de las autoridades como de los ciudadanos y en particular de los padres de familia. Estamos ante un reto histórico y también ante una gran oportunidad histórica. No la desperdiciemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Miguel Ángel Mancera, que debe retirarse ahora. Muchas gracias por participar. Para todos ustedes que nos acompañan, queremos comentarles 2 temas más muy brevemente. Como ya decía el doctor González, estaremos próximamente los saludamos. Decía, estaremos próximamente presentando junto con otras organizaciones de sociedad civil una agenda de seguimiento a los cambios. Y también comentarles que nos iremos dando cita, gracias al doctor Mancera, nos iremos dando cita para presentarles a ustedes el estudio del año de Mexicanos Primero, que trata precisamente de primera infancia. Para este estudio que presentamos hoy, el IDEI, justamente a la salida de la sala, están nuestros colaboradores ofreciéndoles el texto completo, el libro, y está también en la página de Mexicanos Primero la posibilidad de descargar también los videos y los otros materiales relacionados. Queremos entonces agradecerles a todos ustedes. Con esto concluimos. Muchas gracias y seguimos entonces comprometidos con la educación de calidad. Gracias.